año litúrgico de Don Próspero Guarancher, 14º domingo después de Pentecostés. Misa. Miro Dios, protector nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Así comienza hoy la Iglesia al irse acercando al altar. La Iglesia es la esposa del hombre Dios y su gloria, pero el esposo, dice San Pablo, es a la vez la imagen y la gloria de Dios y la cabeza de las esposas. Así que con toda verdad y con plena seguridad de ser oída, la Iglesia, al dirigirse al Dios tres veces santo, le ruega que contemple al mirarla el rostro de su ungido. Introito. Miro Dios protector nuestro y contempla el rostro de tu ungido, porque más que 1000 vale un día en tus atrios. Salmo. Cuán amables son tus tiendas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma desfallece y suspira por los atrios del Señor. Gloria al Padre. Las glorias futuras a cuyo pensamiento la Iglesia salta de gozo, la dignidad de la unión divina, que ya desde este mundo la hace verdaderamente esposa, no son obstáculos para que deje de sentir la continua necesidad que tiene del socorro de lo alto. En un solo instante de desamparo por parte del cielo, vería que la humana fragilidad, alejando a sus miembros de las virtudes que en la epístola ensalza el apóstol, los arrastraría al abismo del vicio descrito en el mismo lugar. Pidamos con nuestra Madre en la colecta esa asistencia misericordiosa de cada momento que nos es tan necesaria. Colecta. Suplicarnos, Señor, custodies a tu Iglesia con perpetua protección, y pues sin ti desfallece la humana fragilidad. Haz que, con tus auxilios, se abstenga siempre de lo dañino y tienda lo saludable por nuestro Señor Jesucristo. Epístola. Lección de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, caminad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, porque ambas cosas se oponen mutuamente, para que no hagáis cuanto queráis. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis debajo de la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, que son fornicación, inmundicia, impudicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, riñas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, embriagueces, comilonas y otras parecidas a estas, contra las cuales os prevengo, como ya os previene otra vez, porque los que hacen tales cosas no conseguirán el reino de Dios. Y los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Contra estas cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne, con sus vicios y concupiscencias. Espíritu y carne. En las líneas que acabamos de leer, el apóstol nos habla de la relación íntima que en nuestra vida une a estos tres elementos: el espíritu, la libertad, la caridad. San Pablo, como a los judíos, nos dice también a nosotros: no hay más que una ley, la caridad. El que ama cumple toda la ley. La ley no es más que la división de la caridad. La caridad arroja fuera todo egoísmo y por tanto toda disputa, toda rivalidad, toda división, todo lo que amenaza o arruina la alegría y la vida cristiana. Obedezcamos al Espíritu, insiste el apóstol, al principio interior de nuestra vida sobrenatural, y guardémonos de los instintos de la carne. Para él, la carne es el egoísmo, todo el conjunto de disposiciones y tendencias que no se someten a la acción de Dios. Es que llevamos en nosotros, aún después del bautismo y de nuestra regeneración espiritual, un foco de deseos y de codicias opuestas al Espíritu de Dios. Por eso, en nuestro interior existe un conflicto entre la carne, que tiende a recobrar su antiguo imperio, y el espíritu, que sostiene el suyo, conflicto que cesa tan solo en el instante en que, rehechos en nuestro Señor Jesucristo, nos dejamos guiar por el Espíritu, y cuando todas las obras del egoísmo pierden su atractivo para nosotros. Las obras de la carne, dice, son las que proceden del amor egoísta. En el reino de Dios no hay lugar para los que a ella se entregan, pero es cosa fácil reconocer los frutos del Espíritu. Estos frutos son obras santas, sanas, vivas, que el apóstol designa con el nombre de frutos, no solo porque son el producto final de nuestra actividad sobrenatural,
sino también porque se realizan con alegría, y porque Dios y nosotros gustamos su dulzura y percibimos su provecho. Son frutos que nos unen a Dios y nos hacen descansar en Él, que nos ponen en regla con el prójimo, que nos ayudan a guardar el dominio de nosotros mismos en medio de los diversos acontecimientos. Ahora bien, los que son de Cristo, los que forman parte de Cristo por el bautismo, dieron muerte a su carne y a su interior vida adámica juntamente con sus deseos, sus tendencias y sus codicias. Fueron elevados a un orden nuevo, donde el principio de su vida es el Espíritu de Dios. No tienen que hacer otro esfuerzo que el de que continúe muerto lo que fue herido de muerte, o el de su bautismo, y viviendo del Espíritu, obrar en todo y dejarse guiar por el Espíritu. La Iglesia canta en el gradual la alegre confianza que puso en el Señor, su esposo. En el versículo aleluyático invita a sus hijos a regocijarse como ella en Dios su Salvador. Gradual. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es esperar en el Señor que esperar en los príncipes. Aleluya, aleluya. Venid, alabemos al Señor. Cantemos jubilosos a Dios, nuestro Salvador. Aleluya. Evangelio, continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá odio al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no se angustie vuestra alma por lo que habéis de comer, ni vuestro cuerpo por lo que habéis de vestir. ¿No vale el alma mucho más que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, preocupándose, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué os preocupáis del vestido? Contemplad cómo creen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió jamás como uno de ellos. Pues si Dios viste así al heno del campo, que hoy es y mañana es arrojado al horno, cuanto más lo hará con vosotros. Hombres de poca fe, no os angustéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque todo eso lo buscan los gentiles, pues vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas esas cosas. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Las tres concupiscencias. La vida sobrenatural, para llegar a su pleno desarrollo en las almas, tiene que triunfar de tres enemigos que San Juan ha llamado concupiscencias de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de vida. Acabamos de ver en la epístola del día el obstáculo que opone el primero de estos enemigos al Espíritu Santo y la manera de vencerle, la humildad, y sobre ella la Iglesia ha llamado más de una vez la atención en los domingos precedentes. Es la destrucción del orgullo de la vida. El Evangelio que acabamos de leer tiene por objeto la concupiscencia de los ojos, o sea, el apego a los bienes de este mundo, que no tienen de bienes más que la falsa apariencia. El buen uso de las riquezas. Nadie, dice el hombre Dios, puede servir a dos señores, y estos dos señores de quien habla son Dios y Mamón, o sea, la riqueza. Y no es que la riqueza sea mala en sí misma, adquirida legítimamente y empleada según la voluntad del Supremo Señor, sirve para ganar los verdaderos bienes y amontonar por adelantado en la patria eterna los tesoros que no temen a los ladrones ni a la polilla. Aunque la pobreza sea la hidalguía de los cielos desde que el Verbo divino se desposó con ella, incumbe una gran función al rico, puesto en nombre del Altísimo para hacer útiles las diversas porciones de la creación material. Dios tiene a bien encomendar a sus cuidados el alimento y vestido de sus más amados hijos, de los miembros pobres y pacientes de su ungido. Le llama a ser apoyo de los intereses de su Iglesia y promotor de obras que le merezcan la salvación. Le confía el esplendor de sus templos. Dichoso y digno de toda alabanza es el que de ese modo ordena directamente a la gloria del Creador los frutos de la tierra y los metales que encierra en su seno. No tema, no se habrán pronunciado para él los anátemas que con tanta frecuencia salieron de
la boca del hombre Dios contra los ricos y afortunados del mundo. No tiene más que un amo, el Padre Celestial, de quien se confiesa humilde mayordomo. Mamón no le domina, antes tiene él a Mamón por esclavo y sujeto al servicio de su celo. El cuidado que pone en administrar sus bienes según la justicia y la caridad no lo condena el Evangelio, ya que aun entonces obedece a la palabra de Jesucristo de buscar primero el reino de Dios. Por sus manos pasan las riquezas en obras buenas sin distraer sus pensamientos del cielo, donde está su tesoro y su corazón. El mal uso de las riquezas. Ocurre todo lo contrario cuando a las riquezas no se las considera ya como un simple medio, sino como fin de la existencia, hasta el punto de descuidar y a veces olvidar por ellas nuestro último fin. Los caminos del avaro roban su alma, dice el Espíritu Santo, y es que en efecto, como explica el apóstol a su discípulo Timoteo, el amor al dinero precipita al hombre en la tentación, y en lazos del diablo por el tumulto de deseos perniciosos y vanos que engendra. Le hunde cada vez más en el abismo, hasta hacerle vender su fe si es necesario, y con todo eso el avaro, cuanto más amontona, menos gasta. Guardar su tesoro celosamente, contemplarle, pensar solo en él cuando le es preciso ausentarse. En eso tiene puesta toda su vida. Su pasión se convierte en idolatría. Y Mamón, en efecto, ya no es solo para él un señor, es un Dios ante quien el avaro, inclinado día y noche, sacrifica amigos, parientes, patria y a sí mismo, consagrando su alma a su ídolo y arrojándole aún en vida, dice el eclesiástico, sus propias entrañas. No nos admiremos de que el Evangelio represente a Dios y a Mamón como a rivales irreconciliables. ¿Quién sino Mamón ha visto a Dios en persona sacrificado por 30 monedas de plata sobre su altar? ¿Hay acaso algún ángel caído cuya gloria espantosa brille con más siniestro fulgor debajo de las bóvedas infernales que el demonio del interés, autor de la venta que entregó al Verbo eterno a los verdugos? El desidio este a cuenta de los avaros, su miserable pasión, que califica el apóstol de raíz de todos los males, reclama para sí legítimamente el crimen más grande que el mundo ha cometido. Lección de confianza, pero sin llegar a los excesos, quisieron decir a los autores inspirados de los libros de la antigua alianza: no hay nada más criminal que el avaro, nada más malvado que amar el dinero. Es fácil dejarse arrastrar respecto a los bienes de este mundo, por un celo exagerado que sobrepase al que la prudencia permite. El Creador, que cuida de los pájaros del cielo y de los lirios del campo, ¿se olvidará de alimentar y de vestir al hombre, para quien fueron criados los lirios y los pájaros? Y sobre todo, desde que el hombre puede decir a Dios: Padre? La inquietud que condena la sola razón sería en los cristianos una injuria para aquel de quien son hijos. Su ruindad de alma merecerá el desamparo del Señor de todas las cosas. Por el contrario, si correspondiendo a su nobleza de raza, buscan ante todo el reino de Dios, cuya corona poseerán en la verdadera patria los bienes del valle del destierro, en la medida útil al viaje que los conduce al cielo, le están asegurados en la palabra expresa del Señor. El ofertorio, como las otras partes de esta misa, expresa todo el confianza. El jefe de las milicias de Dios, el arcángel San Miguel, cuya fiesta está ya cerca, y a quien la Iglesia invoca todos los días en la bendición del incienso en este momento del sacrificio, no está pronto a defender a los que temen al Señor. Ofertorio. El ángel del Señor acampa en torno de los que le temen, y los librará. Gustad y ven cuán bueno es el Señor. En la secreta pedimos que la hostia ofrecida sobre el altar purifique nuestra alma por su virtud y haga que el poder divino se nos muestre favorable. Secreta. Suplicarnos de Señor, hagas que esta hostia saludable nos alcance la purificación de nuestros pecados y la apropiación de tu potestad, por nuestro Señor Jesucristo. Comunión. Buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura, dice el Señor. Pureza cada vez mayor, protección del cielo, y perseverancia final, tales son los precisos frutos de la frecuentación de los misterios. Consigámoslos rogando con la Iglesia en la poscomunión. Poscomunión.
Purifíquenos siempre, oh Dios, y nos defiendan tus sacramentos, y lleven a efecto en nosotros la obra de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.